Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Pereira y voy a hablarles un poco de la historia del generador eléctrico, de la historia y creación del generador eléctrico. Ok, el principio de funcionamiento de los generadores electromagnéticos fue descubierto en los años 1831-1832 por Michael Faraday, el principio que más tarde fue llamado Ley de Faraday. Lo que hace es que se genera una fuerza electromotriz en un conductor eléctrico que rodea un flujo magnético variable. ¿Okay? También construyó el primer generador electromagnético llamado disco de Faraday, un tipo de generador homopolar que utilizaba un disco de cobre que gira entre los polos de un imán de herradura donde se produce una pequeña tensión continua. ¿Okay? Este diseño era ineficiente debido a los contraflujos de autocancelación de la corriente en las regiones de disco que no estaban bajo la influencia del campo magnético, mientras que la corriente que se inducía directamente bajo el imán, la corriente circulaba hacia atrás en las regiones que estaban fuera de la influencia del campo magnético. Este contraflujo limitaba la salida de potencia de los cables de captación e inducía el calentamiento de los residuos del disco de cobre. Otra desventaja era que el voltaje que salía era muy bajo, debido a disponer de una única trayectoria de la corriente a través del flujo magnético. Independiente de Faraday, el húngaro Ángyos Jedic comenzó a experimentar en 1827, o sea, mucho antes de su creación, con los dispositivos giratorios electromagnéticos a los que llamó autorrotores electromagnéticos. En el prototipo de arrancador eléctrico monopolar, que fue terminado entre 1852 y 1854, tanto las partes estacionarias como las giratorias eran electromagnéticas. También fue el descubrimiento del principio de autoexcitación del dínamo, que reemplazó los diseños de imanes permanentes. Y también puede haberse formulado el concepto de dínamo en 1861, pero no lo patentó porque no pensó que era el primero en darse cuenta de ello. Entonces podemos decir que con la ayuda de la ley de Faraday y todos los principios que él ayudó a crear, el generador fue construido en 1832 por el fabricante francés Hippolyte Pixii, ayudándose también del dínamo, donde utilizaba un imán permanente que rodaba por medio de una manivela. El dínamo transforma el flujo magnético de electricidad mediante el fenómeno de la inducción electromagnética y genera una corriente continua. En 1871, Cenove diseñó la primera central de plantas de energía que trabajaba en París. Una de sus mejorías fue idear una mejor vía para el flujo magnético. Una de sus mejorías, además de esa también, fue colmar el espacio ocupado por el campo magnético con fuertes núcleos de hierro y comprimir al mínimo las diferencias entre el aire inmóvil y las pistas rotatorias. El resultado fue el primer dínamo como máquina para generar cantidades comerciales de energía para la industria. Y ese fue el comienzo de la industria que tenemos hoy en día. O sea, todo esto fue el primer paso para generar las plantas de energía y la industria comercial de energía que tenemos hoy en día. Mi nombre es José Fernando Cuevas. Les voy a hablar un poco sobre los generadores eléctricos y su funcionamiento. Partamos del principio de que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, esos dispositivos nos van a transformar la energía mecánica en energía eléctrica mediante el principio de inducción electromagnética. Este aporte fue descubierto por el físico y químico Michael Faraday en el año 1831. La ley de Faraday dice que si tenemos una espira inmersa en un campo magnético y hacemos girar dicha espira, se va a presentar una variación en su campo magnético. Por ende, nos va a presentar una fuerza electromotriz expresada en voltios en la salida de sus terminales. Sabemos que una bobina es un elemento pasivo que si le inyectamos corriente nos va a generar un campo magnético y viceversa. Si le inyectamos un campo magnético a la bobina, esta nos va a presentar una corriente a su salida. Entonces, nos vamos por aquí a esta imagen. Esta es la ley de Faraday.
que pues nos dice, acá tenemos la espira inmersa en el campo magnético, la hacemos girar y acá en sus terminales tenemos una fuerza electromotriz, una diferencia de potencial, un voltaje. Tenemos esta imagen que es bastante útil, donde con la mano derecha podemos identificar la dirección de la fuerza magnética, de la dirección de la corriente y del campo magnético. Tenemos acá el alternador, que es esta parte de acá, dejando de lado lo de la turbina y los rodamientos, que eso ya hacen parte pues, del sistema que hace girar el rotor. Centrémonos acá. El estator es un electroimán que está constantemente imantado y este va a generar su campo magnético. Este campo va a interactuar con estas bobinas del rotor cuando pues, se haga girar el eje de ese rotor. Estas bobinas van a interactuar con el campo magnético del estator y así es como se va a presentar la fuerza electromotriz a la salida de las terminales. Acá tenemos ya como las partes de un generador. Acá esta parte sería la número 1, que es ya el motor como tal, la combustión. La parte número 2 que está por acá vendrá siendo el alternador. Y por acá está un panel de control, que es donde se adecua y se prepara la señal para ser bien utilizada. Ya el resto pues son como ya partes ya como que hacen parte del sistema, pero pues no son tan relevantes en este tema, como la refrigeración, acá el armazón. Bueno, acá tenemos el generador ya como tal, el verdadero. Acá está el motor, seguimos acá, está toda esta parte es el motor, la combustión. El eje de ese motor va a estar conectado al eje del rotor. Entonces, cuando el motor funciona, hace girar el rotor, por ende las bobinas que están conectadas a ese rotor van a interactuar con el campo magnético que genera el estator. Es así como funciona el principio de la inducción electromagnética. Interactúan las bobinas del rotor con el campo magnético del estator y se genera una corriente eléctrica, una fuerza electromotriz expresada en voltios, una diferencia de potencial. Esta señal es captada acá en este panel, donde se adecua y se prepara para ser bien utilizada, porque si tomamos la señal en bruto, de acá es una señal que va a estar muy inestable, va a presentar unos picos, inestable es la palabra. Entonces en este panel lo que se hace es eso, se adecua la señal para que pues, esa pueda ser bien utilizada y pues no genere como daños en los sistemas que va a alimentar. Acá ya están las referencias de las páginas que se visitaron, de las páginas de donde se sacaron las imágenes, etcétera. Entonces, eso es todo. Espero que esta información les haya servido y les aclaré las dudas sobre lo que es un generador eléctrico. Bueno, buenos días. Les vengo a hablar sobre las características que posee un dínamo y un alternador. Aquí están. Bueno, el dínamo es una de las clases de generadores eléctricos, el cual destaca por ser el primero que llegó a ser usado en el ámbito industrial. Es un generador eléctrico que transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Bueno, el dínamo empieza aquí por un movimiento mecánico. Puede ser, no sé, el giro de una llanta, con una manivela y manualmente. Con un giro mecánico nos ayuda a mover este eje, su eje principal. Y aquí está un embobinado. Por sus dos partes tiene pues un embobinado, sus polos fijos, los cuales nos van a ayudar a transformar el campo magnético en energía directa. Y esta energía nos va a salir aquí por debajo, que tiene pues sus terminales. El dínamo nos produce las ondas a medio tiempo o pues a media fase, también se puede llamar, el cual se va a desaprovechar mucha pues corriente, porque no va a estar trabajando como a su 100%, por decirlo así, pero pues esto ya lo hablamos. Las características del alternador. El alternador produce corriente alterna, pues como nos ayuda a indicar su nombre, la cual obtiene a través de un mecanismo de arrastre accionado por un motor de combustión.
poseen las mismas potencias que un dínamo, pero los alternadores son menos pesados que el dínamo. Además de esto, poseen una duración mayor que otros generadores de energía eléctrica. Bueno, el alternador aquí va a estar enlazado o pues conectado por medio normalmente de una correa al motor de combustión, y aquí está su eje en el cual va a ser la misma tarea del dínamo, que es movimiento mecánico. Aquí están sus imanes y el embobinado. Esto nos va a ayudar pues, a crear el campo magnético, el cual se va a ir transformando en energía alterna en este caso. Entonces esta energía alterna debe pasar por el puente rectificador de diodos, que está aquí en esta parte, y pues ya este puente rectificador nos va a ayudar a transformar esa energía alterna en energía directa, que es la que necesitamos en este caso. Y pues ya por último tiene su regulador. Las ondas que produce el alternador ya es una sonda sinusoidal o pues a tiempo completo, el cual nos va a ayudar a aprovechar mucho más la energía, porque pues digamos en el caso del dinamo, por ser una onda a medio tiempo, va a ser como una onda mala, ¿sí? No va a tener como una estabilidad, a comparación del alternador que estamos viendo en este caso, la está aprovechando muchísimo más. Las principales diferencias que tienen estos dos son la capacidad de voltaje, ya que pues el alternador, al tener la fase completa, nos va a ayudar a aprovechar mucho más el tamaño. También es una diferencia porque pues no es lo mismo tener un alternador de un tamaño así. Ejemplo, nos va a crear 14 voltios o 13, o para crear ese mismo voltaje en un dínamo ya pues necesitaríamos un dínamo mucho más grande, lo cual pues va a ser mucho más pesado, no va a ser estable el voltaje que él nos ofrece, y una de las diferencias, que es, o sea, uno de los puntos buenos que tiene el alternador, es que a mayor velocidad pues de rotación de su eje, pues mayor va a ser la creación de voltaje, ¿sí? En cambio el dínamo llega un momento en que él ya no va a subir más de ahí, sino que nos va a tener como un vaivén, que él va aquí, va aquí, va aquí, pero también puede bajar, pero no va a subir más de esa escala que lleve, ¿sí? Y otra diferencia es que el alternador trabaja trifásico, por decirlo así. Entonces ahí es donde viene que las fases se están aprovechando bien, porque como está trabajando trifásico, se está aprovechando cada movimiento, cada fase de digamos 90, 180 grados, todas están entrando, ¿sí? Entonces esto es lo que nos ayuda a crear como un voltaje eh, mejor, más bueno, por decirlo así. Estas son las referencias que usé para esta investigación. Mi nombre es Arturo Esteban Castro y espero haberles ayudado en las dudas que se tenían sobre estas dos referencias. Bueno, el día de hoy les vengo a explicar el principio de funcionamiento del generador monofásico y el generador trifásico. Comencemos con las partes de un generador, el cual está fundamentada con un motor, el cual es el corazón de este, ya que es el que hace que el generador funcione. También tenemos el alternador, que es el componente encargado de la producción en la salida de energía, y también se encarga en la dosificación de la entrada mecánica de los generadores eléctricos.
Entonces tenemos el estator, que es la parte interna del generador, en el cual se encuentran las bobinas que inducen la corriente eléctrica. Entonces ahí la señalé. También tenemos el rotor, que es el componente que gira en el generador para generar los campos electromagnéticos entre el estator. También tenemos el regulador de voltaje, que es un elemento que se encarga de transformar corriente alterna en corriente continua. Tenemos el sistema de enfriamiento, que es el que se encarga de evitar que el generador se dañe por sobrecalentamiento. Y acá tenemos el ventilador. Y tenemos el sistema de lubricación, que es el que se encarga de mantener el sistema limpio para que el generador siempre gire a una velocidad constante. Acá es donde vamos a explicar qué es un generador monofásico. Los generadores monofásicos son aquellos que tienen una fase y una corriente alterna, están normalmente entre los 200 o 230 voltios. Generalmente poseen 10 kilovatios y son las que emplean la que empleamos en los hogares. Entonces acá tenemos una entrada, tenemos el neutro, que comúnmente conocemos como tierra. Entonces el funcionamiento del generador monofásico. Cuando se trata de un generador de corriente alterna, la armadura ha sido representada por una sola espira. El voltaje inducido en una espira será muy pequeño. Entonces a esto es lo que nos referimos. Como solo tiene dos entradas, dos devanados, el generador va a producir una potencia muy pequeña. Entonces lo mismo ocurre en los generadores de corriente continua. Entonces, así como un generador de corriente alterna produce potencia baja, el de corriente continua pasa lo mismo. La armadura consta en realidad de numerosas bobinas, cada una con más de una espira. Las bobinas están devanadas de manera que cada uno de los voltajes de cualquier bobina se suman para producir el voltaje total de la bobina. Entonces acá tenemos un ejemplo en el cual nos dicen que la salida sinusoidal del generador monofásico en cualquier instante igual amplitud a la suma de los voltajes inducidos en cada una de las bobinas. Un generador con armadura devanada en esta forma es un generador de una fase o monofásico. Todas las bobinas de este están conectadas en serie, constituye el devanado de armadura en la práctica. Muy pocos generadores de corriente alterna son monofásicos, pues como lo dije anteriormente, producen muy poca potencia, entonces son muy poco utilizados en las casas o en los hogares donde se utiliza. Entonces acá como podemos ver, como explicaba antes, este solo tiene dos polos orientados y simplemente solo dos entradas. Entonces es a lo que se refiere generador monofásico. Entonces continuamos con el generador trifásico. La utilización de la electricidad en forma trifásica se aprovecha mayoritariamente. Este es el contrario del generador monofásico. En este se aprovecha la potencia ya que es un poco más costoso y de construir. Entonces el funcionamiento de este generador. Las corrientes trifásicas se generan mediante alternadores que presentan tres bobinas o grupos de bobinas. Entonces acá podemos ver los tres devanados. En este sentido debemos saber que el retorno de cada uno de estos circuitos o fases se acopla en un punto. Entonces acá el punto central sería el rotor del generador, denominado neutrón. Si el sistema está equilibrado es cero, pero por lo que el transporte puede ser efectuado usando solamente tres cables. Entonces tenemos la estructura de un motor trifásico. Básicamente los principios del generador trifásico son los mismos que los de un generador bifásico, exceptuando que tienen tres devanados espaciados igualmente y tres voltajes de salida que están desfasados 120 grados, como ya lo nombraba anteriormente. Físicamente las espiras adyacentes están separadas por un ángulo equivalente a grados de rotación. Sin embargo, los extremos de este
están conectados a los anillos rozantes, de manera que la tensión está adelantada a 120 grados. Entonces acá, como podemos ver en la imagen, como lo dije anteriormente, pues acá tenemos los tres devanados del motor trifásico. Cada uno se encuentra separado a la misma distancia, pero desfasan 120 grados. Acá tenemos otra imagen que los muestra. Y tenemos la gráfica de ondas, donde muestran el desfase entre cada onda 120 grados. Entonces, continuamos. El generador trifásico puede tener varias construcciones o configuraciones en el cual encontramos triángulo o estrella. Estas configuraciones de generador trifásico son de 4 terminales con los voltajes inducidos, desfasados entre ellos 120 grados. Entonces, como podemos ver, una de las características principales de este es estar desfasado 120 grados para su funcionalidad. Estas configuraciones son muy utilizadas porque son muy eficientes en el transporte de electricidad. Entonces, es donde se pierde menos potencia, son los sistemas donde se pierde menos potencia y se logra mayor efectividad en trabajo. Entonces, acá tenemos las ventajas de un motor, de un generador monofásico. Entonces, al contar con una fásica, la potencia total del grupo se aplica en una única fase. Esto implica que un único equipo o máquina podría consumir hasta 100% de la potencia total del grupo electrógeno. Además, al contar con la única fase, resulta sencillo controlar la carga que éste soporta. Generador para evitar sobrecargas del equipo, evitando así posibles problemas o averías. A lo que esto se refiere es que al ser de tan poquita potencia, eh, al aparato que lo conectemos o queramos trabajar, este aparato se puede consumir el 100% de la energía que genere, valga la redundancia, el generador. Y ahora las ventajas o desventajas del trifásico. Al contar con 3 fases, la potencia total del grupo se divide entre 3 fases. Esto aplica que un único equipo o máquina podría consumir hasta un tercio de la potencia total del grupo electrógeno. Si cualquier equipo conectado supera un tercio de la potencia, causaría problemas graves al generador. Por eso conviene controlar minuciosamente la carga soportada en cada fase para evitar problemas y averías. Entonces, a lo que se refiere las ventajas y desventajas del trifásico, la ventaja es que obviamente va a producir mayor potencia, apenas necesita un tercio de su generación, al contrario del monofásico que utiliza casi el 100% para su trabajo. Pero entonces el inconveniente es que si no logramos una efectividad en ese tercio, el generador puede llegar a tener fallas. Entonces, ya para finalizar, tenemos que cada uno está hecho para un trabajo específico. El monofásico está hecho para proporcionar energía y potencia baja para no dañar los electrodomésticos en la casa, y el trifásico está hecho para grandes industrias, para trabajar con operaria pesada. Y entonces espero haberles ayudado con dudas sobre este tema. Muchas gracias.